Los medios de pago son el conjunto de herramientas que se han creado durante la historia de la humanidad para que los comerciantes procedan al cumplimiento económico de sus obligaciones, y en lo general han sustituido al trueque, o jurídicamente también conocido como contrato de permuta. Hoy los medios de pago comprenden por principio el dinero, los metales y a los instrumentos financieros utilizados en el comercio para satisfacer una contraprestación, y que excluyen por supuesto a la entrega de cosas o intangibles. Si bien, en materia financiera, y gracias a la creatividad humana, es posible que en lo sucesivo se produzcan nuevos y diversos medios de pago para cubrir las obligaciones de los comerciantes, ya que en materia mercantil y civil se reconoce esta posibilidad bajo los principios de la pacta sunt servanda y el principio de la voluntad de las partes como la máxima ley. En lo que se refiere al ámbito tributario, los medios de pago autorizados se encuentran restringidos a unos pocos con el propósito de dar certeza a la comprobación en materia fiscal. El primer objetivo de este video es explicar el porqué de esta razón, especialmente si quien observa el mismo es un contribuyente sin especialidad legal, contable, financiera o económica. Y después, en un segundo objetivo, se procede a exponer para los especialistas, conforme a la Reforma Fiscal 2016, cuáles son los medios de pago autorizados para que los contribuyentes del RIF puedan proceder a las consecuencias tributarias en beneficio de la reducción del costo fiscal, es decir, para reducir en contante y sonante la cantidad de dinero que se debe de enterar conforme derecho al fisco. Mi nombre es José Antonio Pipil Huasco y esto es Tu Comunidad Fiscal Online. Con este curso gratuito deseo agradecer a los nuevos suscriptores a este canal y a todos a quienes han seguido mis publicaciones durante los últimos 3 años. Efectivamente, como te habrá avisado ya YouTube, los últimos videos subidos durante esta primera semana de 2016 forman parte de un curso de actualización en materia de las reformas más recientes en RIF. Bajo este video, te acerco el enlace a la página de aterrizaje en que se encuentran concentrados todos los videos de este curso en materia de RIF para que puedas tomarlo completamente gratis y conforme a tu propia disponibilidad horaria, o bien puedas estudiar solo el video de tu interés. Y si por primera vez llegas a este canal, te doy la más cordial bienvenida y con la finalidad de que puedas obtener notificaciones vía YouTube respecto a nuevos videos, te invito primero a suscribirte en el botón rojo que aparece sobre este video a la izquierda y a compartir igualmente entre tus contactos este canal. Y con el objeto de concretar, comienzo a explicar por qué razón en materia fiscal no se reconocen todos los medios de pago como instrumentos idóneos para reducir la carga tributaria. En la Constitución el pueblo estableció la facultad del Congreso a fijar leyes que rijan el presupuesto. Se entiende que la soberanía del pueblo depositada en el Congreso es la que fija, por lo tanto, el monto del sacrificio anual al que la población se encuentra dispuesta con el propósito de proveer los gastos previstos en las leyes de ingresos del país. Por ello, como consecuencia lógica, el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, exige que el votante acate con el pago del tributo la voluntad democrática que la mayoría impuso en la norma tributaria. Y es concretamente, tal como se deriva del artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, que de todas las consecuencias que en el plano civil y mercantil se derivan respecto al cumplimiento de un contrato en el que se especifique un medio de pago muy concretamente, que al fisco, en realidad, no le interese ni dicho contrato, ni en general dicho medio de pago, sino que le interese, en realidad, que se ingrese de manera efectiva al patrimonio del contribuyente las cantidades que se derivan de dicha contratación.
Al fisco no le importa, para el propósito del cálculo efectivo del tributo, cuál es el contrato o el medio de pago que en lo particular se haya negociado. Lo que le interesa en realidad es saber que por la actividad económica, el patrimonio del contribuyente aumentó de forma efectiva y concreta, y en razón de ello, se le pueda, por lo tanto, derivar al contribuyente el hecho generador o momento en que causa el tributo, y por lo tanto se le puede exigir la obligación de enterar al fisco lo que corresponda conforme a la ley. Por lo tanto, si bien en materia mercantil nosotros podemos identificar en la legislación respectiva una diversidad de medios de pago que complementan al dinero, como pueden ser los títulos de crédito y las contraseñas como las tarjetas, es que en materia fiscal, sin embargo, al fisco no le interese cuál de esos medios de pago sean los que se utilicen, sino que en realidad lo que le cause mayor énfasis sea el momento en que se materializa el aumento de riqueza patrimonial a favor del contribuyente, siendo ese momento aquel que determine el surgimiento de la obligación tributaria, así como la necesidad de pagar al fisco lo que justamente le corresponde conforme a la ley democráticamente aprobada, haciéndose ese pago sin excesos y sin deméritos. Por lo tanto, si bien la ley fiscal no deroga ningún tipo de pago en el ámbito mercantil, la realidad es que la firma de un instrumento de pago, como podría ser un pagaré o cualquier otro no autorizado, no le interese realmente al fisco, sino que lo que sea de su verdadero interés es que se haya realizado de manera efectiva la transmisión del patrimonio de la cuenta de un contribuyente a otro, para entonces sí determinar, en razón del aumento del patrimonio de uno de ellos, a quién le corresponde hacer el sacrificio patrimonial a favor del Estado, y como consecuencia hacer el traslado en favor del propio fisco de las cantidades adeudadas. El propósito final de establecer medios de pago altamente controlados es que, dado la idiosincrasia del contribuyente, que en pocas ocasiones tiende a producir estratagemas que al margen de la ley ocasionen un indebido detrimento de la carga tributaria, que el fisco, y especialmente el legislador, sea quien determine específicamente y muy bien cuáles serán los instrumentos de pago a los que se les concederá pleno crédito legal, para garantizar que los contribuyentes paguen lo justo cuando se incrementa su riqueza patrimonial. Y no solo ello, sino que paguen lo justo sin proceder a la evasión tributaria, o legalmente conocido también como defraudación fiscal. Así pues, al término de ingeniería fiscal que creamos en esta comunidad para definir, así, a la serie de estrategias instrumentales que tanto el fisco como los contribuyentes realizan para proceder, el Estado en su caso al cobro y el contribuyente en el suyo al pago de lo justo legal, que tendrá que integrársele como parte de esas herramientas el concepto de medios de pago autorizados por la ley y exigidos por el fisco para que quede cabal y total constancia del momento en el cual se está generando la obligación tributaria e igualmente el derecho a los acreditamientos. De esto que sea determinante referirnos a la utilidad de los medios de pago autorizados. En la ingeniería fiscal y mecánica contable, los medios de pago autorizados, que se derivan de la norma, implican las siguientes razones de utilidad que justifican su existir. En primer término, los medios de pago autorizados evitan la defraudación fiscal, al ser estos un control fidedigno en razón tanto de la ley como de los medios electrónicos que actualmente utiliza el fisco para saber el momento en el cual se están realizando de manera efectiva las transmisiones de riqueza al patrimonio de los contribuyentes. En segundo término, aseguran el momento en que se recibieron las utilidades patrimoniales. En tercero, son útiles para determinar el momento del nacimiento de la obligación fiscal. También fijan el momento en que el contribuyente deberá cumplir con la obligación formal, ya sea mediante la declaración o solicitando las devoluciones.
Y en el caso del RIF, son útiles para determinar si el contribuyente continuará o no en el beneficio de seguir tributando en dicho sistema de facilidad tributaria, o en su caso tendrá que pasar al régimen general de tributación. Por lo que se refiere ahora a los medios autorizados de pago para 2016 en materia de RIF, podemos encontrar que estos se dividen en medios autorizados para operaciones en lo general y medios de pago autorizados para el pago de combustibles, mismos y cuya especie de regulación se puede identificar en la siguiente tabla, en la cual, como se aprecia, es el artículo 112 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que en su fracción quinta, primer párrafo y segundo, previene las reglas generales de estos instrumentos en la ley respectiva. El primer párrafo de la fracción quinta de este artículo establece que para efectuar el pago de las erogaciones relativas a las compras e inversiones superiores a 5,000 pesos, las mismas se podrán realizar a través de transferencias electrónicas de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero nacional. En tanto que la fracción quinta, segundo párrafo del artículo 112 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, previene que tratándose de la adquisición de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres, el pago deberá efectuarse en la forma señalada en el párrafo anterior, aun cuando la compra no supere los 5,000 pesos. Es decir, en materia de combustibles para estos efectos, el pago tendrá que hacerse a través de transferencia electrónica de fondos, mediante cheque, tarjeta de crédito, débito o de monederos electrónicos autorizados por el SAT. De lo anterior se colige que en materia de pagos, tal como se encuentra redactado el artículo 112 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y a diferencia del artículo 27 de ese mismo ordenamiento, el 112 otorga a los contribuyentes un amplio margen de maniobra, tanto en el plano de la ingeniería normativa como en materia de acreditamiento de las deducciones, de donde redunde altamente beneficioso el ser un contribuyente del RIF. Y de lo anterior, que se suscite válidamente la siguiente pregunta: ¿qué ocurriría o qué ocurre si el contribuyente finalmente que se encuentre en RIF tiene la necesidad de salir de este? En este caso se puede apreciar que la sanción legal es bastante severa, pues en materia de medios de pago y consecuentemente en materia de acreditamiento de deducciones, se deberá estar conforme a las reglas que corresponden a los contribuyentes del régimen general, situación que tendrá que ocurrir justo a partir de la fecha en que se tuvo que salir del RIF. Y finalmente, entre las regulaciones del impuesto sobre la renta, igualmente se establecen una serie de parámetros especiales para algunos contribuyentes a quienes se les otorga específicamente el derecho a no cumplir con la reunión de los medios de pago con el propósito de realizar las deducciones autorizadas. En este sentido, estos contribuyentes que pueden dejar de reunir los medios de pago y consecuentemente el de poseer los comprobantes que les permitan acreditar las deducciones que apliquen a su cálculo de impuestos, generalmente son contribuyentes de sectores especializados y que se encuentran en zonas geográficas que carecen de servicios bancarios, en cuyo caso especifica la Ley del Impuesto sobre la Renta. Son las propias autoridades tributarias las que, mediante circulares administrativas, tendrán que listar cuáles son las regiones geográficas que quedan exentas de dicha obligación y, consecuentemente, pueden efectuar los contribuyentes que ahí se encuentren las deducciones que correspondan empleando los medios de pagos diversos a los autorizados. Como conclusión de este tema podemos apreciar que estar en el RIF constituye una gran ventaja en materia de comprobación y consecuente deducción de la carga fiscal, por lo que es muy conveniente que los contribuyentes que se encuentren en este sistema estén siempre en orden de sus obligaciones fiscales, para no ocasionar que el SAT les exija la salida automática del régimen por incumplimiento de las obligaciones formales establecidas en las leyes fiscales. Y también es necesario anotar
que cuando se trata de contribuyentes que superan en lo sustantivo los requisitos para permanecer en el RIF, resultará inevitable su salida inmediata del sistema, justo en la fecha en que superen el promedio de ingresos anual, y por tanto, a partir de ese momento, deberán cumplir con las obligaciones formales del régimen en general. Espero este video en materia de actualización en el RIF 2016 te haya sido de utilidad. Igualmente te invito a visualizar el conjunto de videos que componen este tema de actualización. Si no lo has hecho, dejo el enlace que te conducirá precisamente a cada uno de estos videos justo debajo de esta grabación. Mi nombre es José Antonio Pipilhuasco y esto es tu comunidad fiscal online. No me resta más que invitarte a suscribirte si no lo has hecho, a propósito de que YouTube te pueda avisar justo cuando se subirá la siguiente actualización a esta lista. E igualmente te invito a regalarme un like, ya que el mismo me servirá para seguir haciendo estos videos. No me queda más que despedirme y desearte un excelente día. Hasta luego.